Divergencia. Definición. Sea el campo vectorial f igual a una función p por un vector i más q por un vector j más r por un vector k, un campo vectorial sobre r al cubo, y existen las derivadas parciales de p con respecto a x, la derivada parcial de q con respecto a y y la derivada parcial de r con respecto a z. Entonces la divergencia del campo vectorial f será igual a la expresión matemática que tenemos en pantalla. Es importante mencionar que la divergencia se aplica a campos vectoriales y dan como resultado un campo escalar. La divergencia se puede expresar en términos del gradiente utilizando el producto punto del gradiente y el campo vectorial f, tal y como se muestra en las expresiones matemáticas. La divergencia de f será igual al producto punto del gradiente y el campo vectorial. Al hacer esta operación obtendremos que el producto punto entre gradiente y f será igual a la derivada parcial de p con respecto a x más la derivada parcial de q con respecto a y más la derivada parcial de r con respecto a z. Ejemplo. Determine la divergencia del campo vectorial f, que es igual a x más y z por un vector i más y más xz por un vector j más z más xy por un vector k. Solución. Obtendremos la divergencia de f a través del producto punto entre el gradiente y el campo vectorial. Es decir, obtendremos las derivadas parciales de p con respecto a x, de q con respecto a y y de r con respecto a z. Sabemos que p se encuentra a un lado del vector i, q se encuentra a un lado del vector j y r se encuentra a un lado del vector k. P, q y r son las funciones que acompañan a estos vectores. Por lo tanto, lo reemplazamos en la operación que se encuentra en la parte inferior y aplicamos la derivada parcial que corresponda, es decir, que el producto punto del gradiente por el campo vectorial será igual a 1 más 1 más 1, que es el resultado de evaluar cada derivada parcial. Por lo tanto, el resultado de este ejemplo será igual a 3, es decir, que la divergencia del campo vectorial f es igual a 3. Dio como resultado una constante. Sin embargo, esto no ocurre muy seguido. Se suele obtener resultados en términos de variables x, y y z. Pero bueno, este es el caso de ejemplo. Con esto finaliza el ejemplo y el tema de divergencia.